aunque ya hemos visto gran parte de la funcionalidad y sobre todo utilizando los conceptos que hemos estado manejando desde los primeros días de este curso, ¿no? En todo caso, el día de hoy vamos a verlo el tema de algunos, sobre todo el tema del seguimiento físico-financiero, el tema del cierre de proyectos, que es muy importante, cierre o cancelación de proyectos, y también algunos otros aspectos más que hacen que hacen a la funcionalidad del SISIN Web, ¿no? Entonces empezaremos, por favor, ¿ya? No sé si me escuchan, por favor me confirman. Se lo escucha perfectamente, licenciado. Buenas noches. Ya, muchas gracias. Entonces empezaremos. Ya. Entonces, haciendo una recapitulación, días pasados hemos visto cómo se registra un proyecto, cuántos tipos de dictámenes existen en el SISIN Web, para qué sirven, cuál es la base legal que permite el tema de sobre el tema de los dictámenes. Hemos visto el tema de los recursos, cómo se maneja los recursos en el SISIN Web. No nos olvidemos que a partir de los recursos que nos inscriben el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas o que nos transfieren otras entidades por temas de convenios para la programación de proyectos específicos, ¿no? Se hace se registra la información referente a los recursos al proyecto, a un determinado proyecto. También hemos visto el tema de presupuesto anual, ¿no? Cuáles son los clasificadores, qué información respecto al tema de clasificadores, el clasificador por sectores, los clasificadores funcionales, las direcciones administrativas, unidades ejecutoras, etcétera, ¿no? También hemos visto el tema también hemos visto el día de ayer qué tipo de reportes puede sacar el SISIN Web para hacer un seguimiento más detallado, ¿no? Podemos ver cuántos proyectos están inscritos en una determinada gestión, etcétera. Ahora lo que nos toca son dos aspectos importantes, ¿no? El SISIN Web no solamente es el tema de la inscripción de proyectos, también nos sirve como una herramienta como una herramienta para el tema de seguimiento tanto físico como financiero, ¿no? Este módulo del tema del seguimiento financiero ha ido cambiando bastante en estos últimos meses, ni siquiera años, en estos últimos meses han ido cambiando, han ido actualizando los módulos del seguimiento físico y financiero. Anteriormente, años anteriores, solamente hacía más énfasis al tema financiero y no tanto al tema físico, pero actualmente ya con el módulo implementado con el tema del seguimiento físico, ¿no? Ya a todas las entidades públicas estamos en la obligación de llenar el seguimiento físico financiero. ¿Cómo se llena el tema del seguimiento físico y financiero? ¿No? Si ya tenemos un proyecto inscrito en nuestro POA, por así decirlo, o en el SISIN Web, y por lo tanto está inscrito en el POA,
de una determinada entidad. Lo que corresponde ya cada mes, sobre todo, es registrar en qué estado está tanto físico y financiero. Para ello, ¿qué se hace? ¿Ya? Vamos a hacer con un ejemplito, ¿no? Primero, el tema de registro, se hace todo el seguimiento físico y financiero se lo realiza en las opciones de seguimiento físico. El tema de la opción de seguimiento financiero, ¿no? Ya no está en uso, estimados colegas, ¿no? Antes sí se utilizaba esta opción, donde solamente se hacía el seguimiento financiero. Ahora ya no, con la nueva actualización del sistema, toda la información física y financiera se lo coloca en la pestaña de seguimiento físico. ¿En qué se basa el seguimiento físico? Sobre todo en las planillas que genere, primero en el registro de contratos, luego en las planillas que genera un determinado proyecto, ¿no? En las planillas que genera cada mes un determinado proyecto. Entonces, el primer paso para poder realizar el seguimiento físico-financiero es primero registrar documentos, el registro de documentos, ¿no? En el registro de documentos nosotros vamos a registrar el contrato que tiene un determinado proyecto, ¿no? Si un proyecto tiene un contrato de construcción o de supervisión, lo tenemos que registrar ambos documentos, ¿ya? No nos olvidemos que en clases anteriores les he mencionado que un proyecto puede tener varios componentes: un componente de construcción, un componente de supervisión, un componente de acompañamiento, un componente puede tener componente de equipamiento, todo eso. Entonces, por cada uno de los componentes tenemos que registrar el contrato correspondiente, ¿ya? ¿Cómo se registra el contrato? ¿No? Primero vamos al tema de seguimiento físico y decimos en la opción registro de documentos. Esa es la opción de registro de documentos. Vamos a hacer con un ejemplo bastante bueno que se está ejecutando un proyecto específico que sería, vamos a verlo, para este proyecto específico, Diego Racaipán, ¿ya? En este proyecto, ¿ya? Tiene tres componentes: construcción, supervisión y acompañamiento. Si tuviera uno más, se lo tendría que generar, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el componente, por ejemplo, es el componente de construcción, ¿ya? Y lo que se tiene que colocar lo siguiente. A ver, vamos a hacer la prueba solamente como ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de información se llena para el tema de seguimiento, para el tema de registro de un contrato? Entonces, agarramos y decimos, por administración delegada, vamos a registrar un nuevo registro, un nuevo contrato. ¿Qué es lo que nos permite aquí? ¿No? Nos dice, primero, ¿qué etapa va a ser? En la etapa de ejecución. El inicio de la etapa, ¿no? Es lo que hemos registrado con anterioridad, nuestro proyecto, ¿no? De cuándo va a iniciar y cuándo va a terminar. ¿Cuándo va a ser el costo de la etapa? ¿Cuánto es el costo total del proyecto? Ahora, lo que tenemos que registrar aquí es el tema de nuestro contrato. ¿Por cuánto hemos hecho el contrato de nuestro proyecto, el contrato de cualquiera de los componentes que corresponde a nuestro proyecto, ¿no? En este caso, por ejemplo,
vamos a registrar el contrato, un contrato X, ¿no? Contrato, número del sitio del contrato, CI 002, digamos, del 2022. Ese es nuestro contrato. La razón social o empresa, aquí se tiene que registrar la razón o el nombre de la empresa que hemos hecho el contrato. Por decir, empresa ingenieros asociados, ¿ya? Entonces, ¿ya? Ese es nuestro proyecto. El objeto del contrato. ¿Cuál va a ser el objeto del contrato? ¿No? Va a ser la construcción, digamos, la construcción de una represa de 20 metros de altura, de 20 metros de altura. Esa es la razón, ese es el objeto del contrato. El monto del contrato, ¿cuánto va a ser nuestro monto de contrato? Aquí ya siempre, todos estos datos siempre tenemos que pedirles a las unidades ejecutoras, a las unidades que prestan, que han hecho el contrato a la empresa correspondiente, ¿no? Por así decirlo, el contrato es de 5 millones de bolivianos, 5 millones de bolivianos, ¿ya? Ese es mi contrato. Ahora, también podemos verlo el tema del descuento por anticipo, ¿no? Bueno, si alguno de las... si alguno ha estado trabajando en una institución pública, tal vez tenga conocimiento de que dentro de las instituciones públicas, de acuerdo al Decreto Supremo 181, se puede se puede dar anticipo financiero de una determinada obra por un determinado contrato, ¿no? Este anticipo financiero puede ser hasta el 20%, ¿no? Pero este anticipo, la característica es que se va descontando mes a mes de acuerdo a la planilla que genera, ¿no? Entonces, ese es el anticipo financiero. En términos, en el CIGEP, bueno, sobre todo en términos presupuestarios, ¿no? Tienen que saber que un anticipo, por lo menos en muchas de las instituciones, sé que algunas instituciones el anticipo lo toman como ejecución presupuestaria, pero en otras no lo toman como ejecución presupuestaria. Eso tienen que tomar muy en cuenta, ¿no? La mayoría ya no lo están tomando como ejecución presupuestaria, ¿no? Lo toman como flujo financiero nada más, ¿no? Y eso se lo hace un control a través de los estados que corresponde tanto en el CIGEP, pero en el SISIN web no se puede colocar el anticipo financiero. Si nosotros colocamos el anticipo financiero, por decir, aquí de los 5 millones, el 20% sería un millón de bolivianos. Podemos colocar que hemos dado anticipo financiero el 20%, digamos, el 20%, ¿no? Entonces, por anticipo el 20%, ¿no? Luego te dice la suscripción, la fecha de la suscripción del contrato. ¿Cuándo se ha suscrito? ¿No? Si estamos hablando del 2022, digamos que hemos, bueno, por así decirlo, que se ha suscrito en junio 30 del mes de este. Fecha de orden de proceder, eso también es importante. Una cosa es la suscripción del contrato y otra cosa es la orden de proceder. Yo puedo suscribir un contrato, por así decirlo, el 1 de enero del 2023, pero mi orden de proceder lo voy a dar
mucho después, puede ser casi inmediato o puede tardar el orden de proceder hasta que se cumplan ciertas condiciones, ¿no? En muchos de los casos, ¿no? La orden de proceder puede darse una vez que se contrate el supervisor, por ejemplo, por así decirlo, o se resuelvan algunos problemas, o si se tiene algunos problemas antes del inicio de la obra, no se resuelven esos problemas y recién se da el orden de proceder también, ¿no? En este caso, por así decirlo, yo voy a colocar el orden de proceder, va a ser en agosto del 2022, ¿ya? Eso va a ser, ¿no? También te menciona cuántos son el plazo en días de que va a tener el contrato, ¿no? Es importante que ustedes, pues, en el momento que hagan uso del sistema, del CICIN Web, ustedes pidan también este dato. ¿Por qué? Porque te va a dar en la pauta de cuándo va a terminar el proyecto, ¿ya? Si el plazo en días, por así decirlo, supera el tema de la conclusión del proyecto, no te va a aceptar el sistema, ¿no? Tendrías que agarrar y decir ampliación del plazo de la ejecución del proyecto y sacar un dictamen de cambio de fecha, lo que les he explicado el día de ayer respecto a los diferentes diferentes dictámenes que tiene el sistema. Entonces, eso te indica o te contempla, te hace el control del sistema, ¿no es cierto? Y, bueno, en términos generales, la fecha del término del contrato, ¿no? Tendría que ser menor o igual a la fecha de conclusión del proyecto, ¿no? Entonces, esa es la característica de este registro, ¿no? Y aquí te dice, bueno, una vez si colocamos el tema, por así decirlo, que va a concluir en el mes de octubre, de abril del 2024, por así decirlo, ¿no? Va a concluir esa fecha en el mes del 30 de abril del 2024, entonces ya tengo todos los datos, ¿no? Incluso ya me sale automáticamente, ¿no? Si no coloco yo los días en números digitales, diré, si no coloco, pero tengo la fecha, automáticamente me va a colocar cuántos días de ejecución es, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es uno de los datos que hay que colocar en el CICIN Web. Luego tenemos que ver el adicional componentes, ¿no? Ya, vamos a grabar preliminarmente. ¿Ya? Entonces hemos grabado todos los datos del contrato. Vamos a adicionar a qué componente corresponde. Este proyecto exclusivamente tiene 3 componentes: construcción, supervisión y capacitación. Entonces, ya tengo vamos a ver si me acepta el sistema. Digamos, supervisión va a ser esto, ¿no? Monto del componente, los 5 millones, ¿no? 5 millones del contrato. Entonces, guardamos, ¿no? Entonces, ya he registrado toda la información respecto respecto al contrato, a un determinado contrato que tiene nuestro proyecto. Entonces, en base a esta información, nosotros vamos a tener que reportar cuánto se ha ejecutado cada mes respecto sobre este contrato. Puede ser que se haya ejecutado un 10%, un 20%, puede ser que se ejecute cada mes, o puede que se ejecute cada determinado tiempo, pero esa es la forma de hacer el seguimiento a los contratos, ¿no? Tanto va a ser el seguimiento físico como el seguimiento financiero, ¿no? Esta es la primera parte, ¿no? Una vez que se haga grabado toda la información, cerramos y aquí nos va a aparecer, ¿no? Miren, aquí nos ha aparecido
lo que hemos nosotros contratado, lo que hemos inscrito, ¿no? Empresa Ingenieros Asociados por 5 millones de bolivianos, fecha de inicio, cuándo va a ser y cuándo va a terminar, ¿no? Anticipo que hemos dado un 20%, plazos de días, 1064 días, ¿no? Eso más de dos años, ¿no? Casi 3 años, ¿no es cierto? Por eso pasa los 1000 días, ¿no? Podemos editar esta información y si está todo ok, ¿no? Lo podemos cerrar. Cada vez que salga este icono de este candado, si nosotros apretamos aceptar, automáticamente se va a grabar y nosotros ya no podemos modificar la información, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta ese aspecto, estimados colegas, ¿no? Entonces, una vez grabado, ya está registrado nuestro contrato, ya podemos hacer el registro en lo que corresponde ya las otras informaciones que nos piden mensualmente. Yo no lo voy a grabar, más bien lo voy a eliminar porque estaría distorsionando mi información, ¿no? Ya. Entonces, hasta ahí es la primera parte para el registro financiero, para el registro de las planillas. Ahora, en este proyecto específico yo tengo 3 contratos, ¿no? Como les dije, un contrato de construcción, un contrato de supervisión y un contrato de acompañamiento. Ahora, ¿no? En este caso, yo puedo hacer modificaciones, ¿no? Por ejemplo, en este contrato de construcción, yo puedo agarrar y aquí tengo, puedo hacer modificaciones. Tengo este contrato original, ¿no es cierto? Puedo agarrar y decir modificación de plazo, ¿no? Puedo agarrar un registro y puedo hacer un registro de qué modificaciones ha sufrido un contrato, ¿no? En términos de la ejecución de un proyecto, puede haber modificaciones al contrato, en tiempo, puede haber modificaciones al contrato en costo, puede haber incluso otro tipo de modificaciones dependiendo a las características del proyecto, de la ejecución del proyecto. Eso hay que tomar en cuenta. Y cada vez que se haga un contrato, cada vez que se haga una modificación a un determinado contrato, se tiene que registrar, ¿no? Es un procedimiento bastante interesante, porque a partir del registro de cada uno de los contratos, vamos a poder tener información información real del proyecto, información completa del proyecto, y vamos a poder ver cuántas veces ha sufrido modificaciones al contrato, ¿no? Eso es, estimados colegas, ¿no? Por ejemplo, para poder hacer eso, nosotros, por decir, de este proyecto, lo que vamos a hacer, como les dije, hay modificación en plazo, modificación en monto, plazo y monto, y cambio de estado. Vamos a hacer una modificación en plazo, digamos, ¿no es cierto? Ya nos dice que va a acabar el 2023, el 4 de 2023. Digamos que esto no va a acabar el 3 de abril, el 13 de abril de esta gestión. Vamos a ver lo que se está ampliando, digamos, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir, agregar un registro, número de CITE, digamos, a través de qué CITE o a través de qué informe se está ampliando el plazo del proyecto. Vamos a decir SI 0000 el 34, digamos, del 2023. A través de este informe se está generando un contrato modificatorio, ¿no? Un contrato modificado en plazo. Descripción del documento, digamos, contrato modificatorio del plazo de ejecución
del proyecto, ¿ya? Esa es la descripción. Nueva fecha, aquí bueno, en una primera instancia, no se olviden, hemos puesto la fecha del proyecto, cuando se ha suscrito el contrato, cuando se ha dado orden de proceder y cuándo va a terminar. En ese caso, nosotros, bueno, para este proyecto específico, hemos dicho que va a concluir el 13 de abril del 2023. Entonces nosotros decimos que no va a acabar el 2023 porque ha habido retraso del proyecto. Entonces vamos a decir que se va a acabar en noviembre del 2023, el 30 de noviembre, por así decirlo, ¿no? Aquí, ¿qué documentación más colocamos? El nombre del responsable, ¿no? Por así decirlo, digamos, el tema de Juan Medrano, digamos, ¿no? Nombre, cargo del responsable, el cargo que ocupa, supervisor fiscal de obra, digamos, fiscal de obra. ¿Qué unidad está haciendo? Digamos, la dirección de ciertos. Entonces, esa es la información que llenamos. Si decimos grabar, ¿no? Siempre te va a aparecer aquí el contrato, toda la información, ¿no? En todo caso, como siempre, siempre podemos modificar la información o en su defecto eliminarlo, pero si agarramos y decimos cerrar el proyecto, esta información, lo cerramos y ya va a tomar efecto de estos cambios de los contratos, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las... ese siempre hay que tener cuidado. Lo cerramos y ya no podemos hacer más modificaciones. Siempre tengan cuidado en ese aspecto, ¿no? Entonces, igual, lo cerramos y, bueno, en todo caso, para este ejemplo no lo voy a guardar, pero ya ustedes ya están teniendo conocimiento de que también se tiene que registrar los temas de contratos modificatorios o contratos modificaciones al tiempo, plazo, etcétera, ¿no? Entonces, ya, hasta ahí el tema de contratos, ¿no? Luego contratos planillas. Aquí en los contratos planillas, ¿no? Lo que vemos aquí sobre todo es en qué avance están cada uno de los contratos, ¿no? Por así decirlo. Aquí vemos cuánto ya se ha avanzado de cada uno de los contratos. En este caso, por ejemplo, el tema de la construcción, ¿no? El monto del contrato es de 12 millones de bolivianos, el monto de las planillas que ya se han pagado son 10 millones de bolivianos, que ya representa un 81% de ejecución, ¿no? Y te dice el monto devengado, hasta la fecha se ha devengado 9 millones, ejecución de la planilla 9 millones, ¿no? Entonces ya tienes un 78% considerando que tenías un anticipo financiero. Entonces, esto sobre todo te da para ver todo tu seguimiento financiero, en qué porcentaje está la ejecución por cada uno de tus componentes. ¿Ya? Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta, estimados colegas, este aspecto del seguimiento financiero. Hasta ahí es el registro. Ahora, ¿cómo registramos mes por mes las planillas ejecutadas? Nos vamos al tema de planillas estado de situación. ¿Ya? En el estado de situación, ¿no? Planillas estado de situación, vamos al proyecto, ¿ya? Aquí es donde ya tenemos que registrar la ejecución presupuestal, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Lo primero, ¿no? Y eso tenemos que hacerlo cada mes, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento normal de cada mes?
para poder registrar la ejecución. Al finalizar el mes, lo primero que se tiene que hacer es ver cuál ha sido la ejecución presupuestaria en el SIGEP, ¿no? Del mes, no un reporte acumulado, sino es un reporte del mes. Verificamos si mi proyecto ha tenido una ejecución presupuestaria o se ha pagado alguna planilla. Si se ha pagado una planilla, lo que nosotros tenemos que solicitar a la unidad ejecutora es que nos mande los datos de la planilla que se ha pagado en el mes, ¿no? Una vez solicitados los datos, los datos de la planilla, vamos a registrar a qué corresponde la planilla, el monto ejecutado, corresponde a cuál de los componentes del proyecto. Corresponde al componente de construcción, supervisión o acompañamiento. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer la prueba que nos han mandado una planilla y nos han dicho que ha sido una ejecución presupuestaria de lo que se denomina la construcción. Entonces, ya, aquí agarramos y decimos planillas abiertas, todas las planillas abiertas. Pues aquí, ¿no? Agarramos aquí en planillas abiertas. Entonces agarramos y decimos cuál va a ser la planilla, qué tipo de planilla vamos a registrar. Planilla de anticipo, planilla de avance, servicio de compra, equipamiento, planilla de regularización, planilla de reversión. Tenemos que, en todo caso, si es una planilla de avance, si se ha pagado una planilla, entonces vamos a colocar como planilla de avance, ¿no? Y colocamos el tema de agregar planilla y agregamos la planilla correspondiente, ¿no? Y aquí nos va a salir el formulario de la planilla que vamos a llenar, ¿no? En este caso, siempre para pagar una determinada planilla se hace a través de un informe. Entonces, lo que tenemos que llenar es el CITE del informe mediante la cual se ha llenado la planilla. Por así decirlo, CI 003 quebrado 2023. Ese es mi número de planilla. Monto de la planilla, ¿no? ¿Cuánto ha sido el monto de la planilla? Hay que revisar, sobre todo en el tema de los cuál es la herramienta que vamos a tener que solicitarle, va a ser el CAO, ¿no? El CAO es certificado de avance de obra, es lo que se llama el CAO, ¿no? Ahora, en el certificado de avance de obra te especifica, ¿no? Todos los datos financieros del proyecto, ¿no? Todos los datos de avance del pago de las planillas de un determinado contrato. En este caso, por así decirlo, mi planilla era de 200.000 bolivianos, digamos. 200.000 bolivianos, ¿no? 200.000 bolivianos. Y 200.000 bolivianos. Ahora, como nosotros para este ejemplo hemos llenado automáticamente el anticipo financiero, el sistema automáticamente lo descuenta el anticipo y te dice cuánto va a ser el líquido pagable, ¿no? Entonces ya está determinado, ya te determina automáticamente. Ahora, el dato que tenemos que llenar, aparte del dato que tenemos que llenar, es el tema de desde qué fecha corresponde la planilla. Eso también se saca o se tiene esta información de la planilla de avance, del CAO, del certificado de avance de obra,
¿no? Podemos agarrar y decir que esta planilla que se está pagando va a ser, por así decirlo, del mes de enero, digamos, de la gestión 2023. Del mes de enero, por así decir, del 1 de enero del 1 de enero del 2023 a la fecha. A la fecha. Entonces, vamos a colocar que puedes hacer de diferente forma, ya, digamos ahí, ¿no? Avance físico, porcentaje, ¿no? Se supone que en el CAO también te dice cuánto es el avance físico en porcentaje, ¿no? Solo que aquí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Tenemos que tener cuidado respecto al avance físico, que por así decirlo, si la anterior planilla hemos pagado se tenía en 50%, nosotros no podemos agarrar y decir que estaba, ahora que está en 30%, tiene que ser siempre superior, ¿no es cierto? Entonces, para este caso vamos a colocar, digamos, que sea 65% de avance físico. Y observaciones podemos agarrar y decir que se ha pagado normalmente, pero no te obliga. Pero bueno, siempre tienen que tomar en cuenta que cuando en el dato que tenemos que colocar está con asterisco, ¿no? Con asterisco rojito, eso sí o sí son datos obligatorios, ¿no? Eso, en este caso, podemos guardar, ¿no? Siempre nos va a salir, ¿no? Aquí ya tenemos la ejecución de la planilla, ¿no? Te está diciendo que el monto de la planilla es de 200.000 bolivianos, el anticipo es de 40.000 bolivianos, se está descontando, el líquido pagable es de 160.000 bolivianos. ¿De cuándo corresponde? Del 1 de enero del 2023 al 14 de enero del 2023. Avance físico es del 65% y porcentaje financiero respecto al monto total es del 1 punto tantos, ¿no? Entonces, ¿ya? Esto, ¿no? Si ya está bien todas las cosas, entonces cerramos el registro, ¿no? Y con eso estaríamos concluyendo, ¿no? Estaríamos concluyendo el registro de la información de la planilla correspondiente, ¿ya? ¿No? Para este caso, para este ejemplo específico, no voy a cerrarlo porque, bueno, no quiero distorsionar mi información, ¿no? Pero esa es la forma de cómo se registra un determinado monto o una planilla específica para un mes, ¿no? Como les digo, este procedimiento es un poco pesado, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer cada mes, absolutamente cada mes, ¿no? Si el proyecto, si nuestra institución en la que estamos trabajando tiene bastantes proyectos, ¿no? Entonces tenemos que darnos el tiempo correspondiente para registrar todas las planillas, ¿no? A veces es un trabajo bien pesado que te toma bastantes horas, pedir, solicitar información también te toma bastante. Entonces, si algún momento ustedes son los usuarios o van a ser los usuarios del SISIN Web, tomen sus recaudos. Yo les recomiendo que tomen sus recaudos, no esperen hasta el último momento de registrar toda la información. No nos olvidemos que esta información lo tenemos que completar hasta antes del 10 de cada mes. Si no está registrado hasta antes del 10 de cada mes, no, el sistema se cierra y ya no podemos registrar más datos. Y puede, bueno, hasta
hasta si no se registra toda la información, nos pueden congelar cuentas, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento, estimados colegas, ¿no? Ya, entonces, hasta ahí es el tema del registro de la información. Luego también tenemos que registrar el estado situacional del proyecto, ¿ya? El estado situacional del proyecto se refiere en qué estado está el proyecto, físicamente, ¿ya? Físicamente, ¿qué es en qué estado está, cuál es el avance? Tenemos que incluso registrar el documento de avance de la obra, fotografías de la obra nos solicitan registrar eso. ¿Cómo se hace eso? ¿No? Agarramos siempre en la planilla, en la opción planilla estado situacional, registramos las planillas por un lado y registramos el estado situacional por otro lado. En el caso de registrar el estado situación, agregamos el registro, qué información tenemos que solicitar, que nos pide, ¿ya? Primero, siempre nos está dando el nombre del proyecto, qué tipo de inversión es, el estado situacional del proyecto, en qué estado está. Está adjudicado, está cancelado, con entrega definitiva, con entrega provisional, de cierre o en ejecución. Si nosotros decimos que está todavía en ejecución, tenemos que colocar el estado físico, ¿no es cierto? ¿En qué estado está físico? Digamos, puedes colocar que la obra se encuentra en ejecución, de acuerdo a lo programado, programado al mes de enero, Eso estamos colocando. Financieramente, también tenemos que ver si el proyecto, en qué estado está financieramente. Se ha pagado la planilla con normalidad, se tiene liquidez correspondiente o se ha retrasado, ¿no es cierto? Entonces, el proyecto no presenta, podemos colocar también, no presenta problemas financieros, ¿no? Financieros, ¿ya? Y bueno, administrativo, ¿en qué estado está administrativamente, no? Muchas veces existen problemas administrativos, ¿no? Que no se han aprobado el tema de las planillas, que ha habido retraso en la aprobación de las planillas, etcétera. Eso lo podemos informar. Por así decirlo, sin problemas administrativos. Va a depender mucho ¿no? Mucho de la característica, ¿no? Si fueran proyectos por administración delegada, o sea, si fueran proyectos que tienen convenios de por medio, ¿no? Puede ser que tengamos presupuesto, pero la otra entidad no ha hecho la transferencia en efectivo a nuestra entidad para que hagamos el pago correspondiente. Tenemos que informar eso. Muchas veces eso es uno de los problemas muy comunes en las entidades públicas, ¿no? Se firman convenios para ejecución de proyectos, presupuestariamente está inscrito el proyecto, pero a nivel de liquidez no nos transfieren los recursos correspondientes. Entonces, eso es lo que tenemos que informar, ¿no? Luego tenemos fecha tentativa de la entrega del proyecto, más o menos cuándo va a ser, ¿no? Este dato también, este dato no es obligatorio, ¿no? Si nosotros tenemos ese dato de cuándo va a entregarse el proyecto, lo podemos colocarlo, pero si no, no pasa nada, ¿no? Avance físico, aquí sí es el tema, ¿no? Sí es obligatorio. Hemos colocado que estaba en 65%, si no me equivoco, colocamos 65%. Este es el porcentaje acumulado a la fecha del registro. No solamente, no del mes, tiene que ser el acumulado, ¿no? Ahora, aquí nos permite, nos indica, podemos colocar o podemos registrar el tema
de las fotografías del avance, o sea, de un respaldo fotográfico del avance de la obra, ¿no? Podemos colocar eso, o podemos colocar incluso bueno, si no tenemos la fotografía o si no podemos conseguir la fotografía, podemos sacar incluso un respaldo del CAO, ¿no? Del CAO mediante la cual se ha pagado la planilla, que es un respaldo también para nosotros, ¿no? Aquí como fotografía, o también nos permite también colocar, como les digo, algún documento de respaldo, ¿ya? También tiene la opción, en este caso, de decirnos, quiere copiar la fotografía del mes anterior. Si no tenemos, pero hemos sacado el mes anterior, podemos colocarle sí y nos va a copiar toda la información anterior, ¿no? Y lo mismo en el documento, ¿no? Pero lo recomendable es siempre que pidamos la información más actualizada. Cuanto más actualizada, cuanto más información podamos registrar en el SISIN Web, va a ser mucho mejor y la confiabilidad de nuestra información va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, llenamos esto, problemas identificados, podemos agarrar y decir, tal vez en algún momento si se ha visto algún problema, si se tiene algún problema detectado, ¿no? ¿El proyecto presenta algún problema que impida su normal ejecución? Sí, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos agarrar y decir cuál ha sido el problema identificado, ¿no? Paralización por retraso de las disposiciones sanitarias, paralización, retrasos de derrumbes o deslizamientos, paralización por sociales, paralización por retraso de las condiciones climáticas, problemas de pago de planillas, podemos agarrar problemas de pago de planillas, ¿no? Descripción del problema, podemos colocar que la entidad cofinanciadora no ha transferido los recursos, por lo tanto no es posible pagar en la planilla, ¿no? Acciones a tomar, etcétera, acciones a tomar, hacer un débito automático, por así decirlo. Fecha de solución, a cuándo va a ser la fecha. Entonces, toda esa información lo podemos llenar. De la misma forma, ¿no? Agarramos y decimos, podemos grabar, ¿no? Siempre nos van a pedir imágenes, ¿no? Entonces, lo grabamos, ¿no? Y de la misma forma va a salir aquí, ¿no? Si grabamos aquí del mes, va a salir aquí la información que se ha registrado. Y lo mismo siempre sale el tema de confirmación, los diferentes iconos donde podamos nosotros guardar toda esa información y ahí termina, ¿no? Entonces, esa es la forma de registro de la información financiera, del seguimiento financiero del SISIN Web. Por eso, bueno, es bien importante esto, estimados colegas. A un principio había mucha urgencia de colocar toda esta información, que era muy moroso, pero a la larga se ve que si se tiene buena información, vamos a tener un historial bastante bueno de la ejecución de nuestro proyecto, ¿no? Esa es la parte financiera. Ahora, ¿qué más? ¿No? Es la parte del seguimiento físico-financiero, ¿no? Siempre recomendarles esta parte del seguimiento físico-financiero. Tiene que ser en coordinación con las unidades ejecutoras. Las unidades ejecutoras son las que tienen que remitir toda esta información, ¿ya? Luego vemos el tema, bueno, ahora vamos al tema de cierre de proyectos. El cierre de proyectos, ¿ya? A ver, en el caso de cierre de proyectos, estimados colegas, la norma, bueno, todos los años en las leyes financieras, ¿qué es lo que te dice? Que la MAE es responsable de la inscripción, seguimiento, evaluación y cierre de proyectos, ¿no? Por una parte. Por otra parte, ¿no es cierto? Como les he explicado, un proyecto
al ser un gasto único, planificado, intemporal, necesariamente tiene que en algún momento concluir, ¿no? Puede tener retrasos, puede tener contratos modificatorios de plazos, contratos modificatorios de cualquier índole, pero al final tiene que concluir un proyecto, ¿no? Salvo que se haga resoluciones de contratos, pero aún así, si se hace resoluciones de contratos, la lógica es que si en un proyecto, en un determinado proyecto, se hace una resolución de contrato, lo que corresponde, ¿no? En una segunda fase es volverlo a licitar el proyecto, volverlo a adjudicar hasta su conclusión del proyecto. No podemos dejar proyectos inconclusos. Por eso también la norma te dice que la priorización de tus recursos a nivel institucional tiene que ser primero para proyectos de continuidad. Tenemos que concluir el proyecto. Ya. Una vez concluido el proyecto, una vez que se tengan las actas de recepción definitiva, una vez que se tengan las actas, primero, ¿no? Siempre se hace primero al acta de recepción provisional. Luego el acta de recepción definitiva, una vez que se cancele todas las planillas pendientes, una vez que se ejecute todas las planillas pendientes, recién podemos nosotros registrar el cierre del proyecto. Mientras no se tenga el cierre mientras no se tenga la documentación que acredite que el proyecto ha concluido financieramente, físicamente, nosotros no podemos cerrar un proyecto. ¿Ya? Ahora, también existe existe algunos temas que no podemos cerrar un proyecto, sobre todo cuando son proyectos en etapa de preinversión, cuando nosotros hemos hecho el EDTP, ¿no? Se supone que si hemos gastado plata, si hemos ejecutado, si hemos utilizado plata, recursos públicos para la ejecución de un proyecto de preinversión, la siguiente fase tendría que si hemos terminado la preinversión, entonces lo que corresponde es pasar a la fase de ejecución. En la fase de ejecución, recién podemos cerrar el proyecto. Ahora, existen algunos casos en los que sí se puede cerrar un proyecto de preinversión, en la etapa de preinversión. ¿Cuáles son esas particularidades en las que sí se puede cerrar proyectos de preinversión? Cuando una preinversión, por así decirlo, en muchas de las instituciones públicas, sobre todo, se ejecutan proyectos de preinversión. Ejecutamos proyectos de preinversión y mandamos, normalmente en las alcaldías y gobernaciones se ejecutan los proyectos de preinversión. Una vez concluida la preinversión, se remite a entidades ejecutoras del gobierno central, como por ejemplo EMAGUA, como por ejemplo el FPS, ¿no? Mediante la cual se busca el financiamiento y estas entidades son las que ejecutan los proyectos. En ese caso, es el único caso mediante la cual un proyecto de preinversión se lo puede cerrar. ¿Ya? En otro caso, no deberíamos cerrar un proyecto de preinversión, salvo que técnicamente las unidades que han ejecutado la preinversión nos digan que ya no se va a ejecutar el proyecto porque ya no hay la necesidad de ejecutar el proyecto, etcétera, etcétera. Salvo que se haga, pero ya es bajo el riesgo, ¿no es cierto? Bajo su riesgo, bajo su responsabilidad, ¿no? En esa instancia sí se puede cesar en un proyecto. ¿Ya? Entonces, ese es el tema de los cierres antes de ver cómo se hace el tema de cierre. ¿Ya? Esas son las características que hay que tomar en cuenta antes del cierre. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de un cierre de un proyecto? ¿Ya?
Vamos a ver a través de un ejemplo. Un ejemplo. Entonces, para el cierre de proyecto, nos vamos a la opción cierre de proyectos, decimos cierre de proyectos. Aquí tenemos que buscar qué proyecto tenemos que cerrar. Ahora, uno de los temas importantes es ver en qué tenemos que cerrar un proyecto de la gestión en la cual ha concluido, ¿no? Por así decirlo, del 2021. A ver, ¿qué proyectos tengo habilitados? Entonces, por así decirlo, yo voy a cerrar este proyecto que se llama Salas de Internación del Hospital Clínico Vial, ¿no? Quiero cerrar, ¿no? Requisitos principales: que tenga actas de recepción definitiva, ¿no? Que no tenga deudas pendientes, que se haya cancelado todas sus planillas, ¿no? Estos son los requisitos principales. Y administrativamente que no se tenga nada pendiente, ¿no? Entonces, cuando ya estamos seguros que tiene toda esa documentación, la unidad solicitante mínimamente debería mandarnos, y esto no es por querer no debería ser por querer de uno, sino es porque el sistema te obliga a eso. En el sistema, ¿qué te obliga? Te dice, si para poder cerrar un proyecto tiene que tener un informe técnico, un informe legal, un informe financiero, mínimamente. Y al mismo ustedes pueden solicitar respaldos correspondientes, ¿no? Actas de recepción definitiva, actas de conclusión de contrato de supervisor, actas, el CAO final, etc. Eso ya tiene que ser interno, un procedimiento interno de la entidad, ¿no? Si no lo tienen un procedimiento interno, entonces tendrían que generar un procedimiento interno. Entonces, en base a esa documentación mínima, ¿nosotros qué hacemos? ¿Ya? Agarramos y tenemos que llenar todo. Bueno, para el cierre de proyectos te pide varios cuestionarios, ¿no? Los primeros son los cuestionarios, son 1, 2, 3, 4, 5, 15, si no me equivoco, 15 cuestionarios. En la que nos dice primero, por así decirlo, problemas. Cuestionario principales: problemas. Problemas de contratación. ¿Qué tipos de problemas de contratación hemos tenido? ¿Qué ha tenido al momento para la ejecución del proyecto? ¿Ha tenido una incidencia baja, media, alta? Digamos que ha tenido baja este proyecto. Inadecuados estudios de preinversión. Muchos de los casos, el proyecto, ¿no? Los proyectos tienen problemas en la preinversión, sufren problemas por el transcurso del tiempo, o por lo que en muchos de los casos no consideran algunos aspectos en la preinversión. Puede ser que ha incidido bastante en la ejecución del proyecto. Incremento de costos, tal vez baja la incidencia, ¿no? Y así vamos a colocar varias las preguntas que nos mencionan, y dependiendo de la naturaleza. Ahora, ¿no? En muchos de los casos, sobre todo en las entidades públicas, por el tema del sí, ¿no? Por el tema del cambio de personal, siempre no se tiene información de proyectos antiguos, ¿no? Entonces, mínimamente se tienen que basar para el cierre de proyectos en informes pasados, o informes en registros de informes de la ejecución de proyectos. Esa es una de las peculiaridades, lastimosamente, ¿no? Entonces, mire, se llena todas las casillas,
tenemos que colocar por lo menos un comentario, ¿no? Vamos a ver aquí, vamos a escribir cualquier cosa, solamente nos pide como comentario mínimamente uno, ¿ya? Una vez que tenemos eso, también nos dice cuestionario de lecciones aprendidas, ¿no? El diseño fue adecuado, el número de componentes dificultó la ejecución, las metas fueron realistas, por decir las metas, aquí sí, las metas fueron realistas, fueron realistas para alcanzar, para la ejecución. Ya. Grabamos, ya, por lo menos ya nos dicen eso. Cuestionarios, siempre va a ser cuestionarios de principales problemas, cuestionarios de lecciones aprendidas, las metas. No nos olvidemos, ¿no es cierto? Cuando nosotros hemos inscrito un proyecto, hemos colocado metas al proyecto, ¿no? ¿Cuántos kilómetros, si vamos a hacer un proyecto de un proyecto de un camino, nuestra meta, por así decirlo, era 10 kilómetros. ¿Cuántos de los 10 kilómetros, cuántos ejecutado? ¿No? O si hemos hecho, en este caso, es de un hospital, ¿cuántos metros cuadrados estaba considerado la construcción de este hospital? ¿No? En este caso están programados 802 metros cuadrados. ¿Con cuántos al final del proyecto, en la ejecución del proyecto, si tal vez en muchos de los casos ha existido órdenes de cambios, contratos modificatorios que pueden ampliar o en todo caso que pueden reducir? No tenemos que nosotros indicar con cuántos metros cuadrados se ha concluido el proyecto, ¿no? En este caso, por así decirlo, podemos colocar con los 802 metros cuadrados que se ha concluido en un 100%, ¿no? Entonces, eso también nos pide. Por eso también, ¿no? Ustedes están notando que la información que hemos registrado con anterioridad siempre es utilizado en otros módulos del proyecto, del sistema, ¿no? Por eso toda la información tiene que ser coherente al momento del llenado, porque al momento de su cierre, esa información nos va a decir cuánto han llenado ustedes en el tema de metas, cuánto se ha ejecutado de las metas programadas. También te dice el empleo, ¿no? El empleo, hemos dicho, por ejemplo, para este caso específico, mano de obra calificada, que va a tener 15, mano de obra no calificada rural va a tener 20, mano de obra calificada urbana tanto, mano de obra semicalificada lo mismo. Podemos llenar aquí el tema de la mano de obra. Luego, por último, este es el tema, ¿no? A ver, en este caso se supone que para poder cerrar un proyecto, mi ejecución física y mi ejecución financiera tienen que ser lo mismo, o sea, tiene que llegar al 100%, ¿no? Si mi ejecución financiera no está, o sea, si mi costo total de mi proyecto, ¿no? En mi costo, si yo he inscrito por así decirlo, un proyecto con 10 millones de bolivianos, ¿ya? Esos 10 millones de bolivianos, por temas de contrato, ¿ya? Yo he adjudicado, o se ha adjudicado la obra en 9 millones de bolivianos. Es decir, 1 millón de bolivianos está sobreestimado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para cesar mi proyecto? Tengo que hacer un cambio de costo. Tengo que igualar al 100% de la ejecución, de mi costo total de mi proyecto y de la ejecución con respecto a lo que yo he ejecutado, ¿no? En muchos de los casos, ¿no? Si es al revés, también puede pasar, ¿no? Que yo he inscrito con 10 millones de bolivianos, he adjudicado con
con 9.800, digamos, he hecho contratos modificatorios por 500.000 bolivianos, por así decirlo, entonces no he podido yo, o sea, no está el total del presupuesto, el total del costo. En ese caso yo también tengo que hacer mi actualización de mi costo total de mi proyecto, de tal forma que mi costo total del proyecto sea igual a la ejecución de mi proyecto. Esa es una de las peculiaridades. Ahora, también el tema de la ejecución física, ¿ya? No se olviden en el tema de las planillas, en el tema del seguimiento financiero, físico, ¿no es cierto? Nosotros llenamos la ejecución física, ¿no? ¿Cuánto es la ejecución física acumulada? ¿No? En este caso, sí o sí se tiene que llegar al 100%. Entonces, ¿no? Se tiene que llegar al 100% y con eso recién se puede cerrar, ¿ya? Entonces, en este caso específico, ¿no es cierto? Para este caso, yo no voy a poder cerrar. ¿El por qué? Porque me está diciendo que el porcentaje de ejecución física es el 100%. El porcentaje de ejecución financiera es el 95%, ¿no? Entonces existe diferencia entre el porcentaje, se revisa el porcentaje de seguimiento físico, la ejecución acumulada con relación al costo. Entonces, si ha registrado como es de años pasados mi proyecto, entonces lo que tengo que hacer es un cambio de costo. Si yo hago el cambio de costo, recién me va a permitir, ¿ya? Ese es una de las cosas, es uno de los temas. Ahora, si ya voy a llenar todo completo, ¿no? Les voy a mostrar en este momento más o menos qué es lo que me pide con proyectos cerrados. A ver. Acaba, chico. A ver, vamos a ver, ¿no? Yo ya he llenado todo mi proyecto, entonces, ¿qué es lo que corresponde? Voy a llenar, por ejemplo, aquí les voy a mostrar cuál es la información que nos va a desplegar. Sí. Una vez que esté todo, que nuestra ejecución física y financiera estén a la par, al 100%, ¿no? Bueno, llenamos, por eso les pedía, ¿no? Tenemos que llenar un informe técnico, un informe legal y un informe financiero. También tenemos que llenar el tema de, bueno, aquí cuando estamos llenando el cierre de proyectos, nos pide el tema de los cuestionarios, ¿no? Entonces eso automáticamente arrastra, ¿no? Y nos piden sobre todo el tema de ¿qué más? Nos piden información respecto a la entidad, a la MAE, nos pide el responsable del proyecto y nos dicen también quién va a hacer la operación del proyecto, quién se va a encargar de la operación, ¿no? Entonces, una vez que llenamos en esta última parte que les he mencionado, ¿no? Cierre de proyectos, ¿no? Intervención aquí en este dictamen nos va a pedir toda esta información: informe técnico, informe legal, informe financiero, nos va a pedir el nombre del responsable del proyecto, nos va a pedir esa información principal, y con eso vamos a generar este dictamen, ¿no? En este dictamen está toda la información. Una vez generado este dictamen, se tiene que llenar, se tiene que firmar, ¿no? Y con eso nuestro proyecto ha finalizado. Con eso estaríamos concluyendo su totalidad del proyecto, ¿no? Ese es el procedimiento de cierre de proyecto, ¿ya? Vamos a entrar nuevamente, pestaña 60.
¿Qué más, compañeros? Bueno, la última etapa, bueno, ahora, en el tema de cierre de proyectos, hay dos aspectos principales. Aquellos proyectos, en muchas de las instituciones públicas, ya, normalmente, bueno, se puede ver el caso de que se inscriban proyectos de inversión pública que nunca se van a ejecutar o que no se van a ejecutar por X, Z motivos, ¿ya? A veces por temas presupuestarios, a veces porque, bueno, la MAE, cambian a veces la MAE, y la MAE decide ya que ya no se ejecute ese proyecto, etcétera, etcétera. ¿Qué corresponde para aquellos proyectos? Si no se van a ejecutar y está registrado en el CICID, ¿qué corresponde? Corresponde realizar una cancelación del proyecto. Esta cancelación de proyecto, ¿no? De acuerdo a una circular que salió el año pasado, si no me equivoco, sí, el año pasado, ¿ya? Te dice que cualquier proyecto que ya no se va a ejecutar, que se haga la cancelación, tiene que estar con visto bueno de la MAE. La MAE, como máxima entidad de la gobernación, tiene que estar el informe técnico mediante la cual se está cancelando el proyecto, tiene que estar con visto bueno de la MAE. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace una cancelación de un proyecto? ¿Ya? Lo que tenemos que hacer es ir a las opciones de dictámenes. ¿No? En la opción de dictámenes tenemos que agarrar y decir, por ejemplo, vamos a ver esto. Este proyecto, no, miren, en este caso este proyecto se ha registrado en 2020, determinado el 2021. Si no quisiéramos nosotros cambiar, si nosotros estamos seguros que un determinado proyecto no se va a ejecutar, ¿no? Entonces tenemos que generar un dictamen. Para generar un dictamen de cancelación, nos vamos a dictámenes, ya, vamos a tratar de hacer una cancelación de dictámenes. Agarramos y decimos cancelar proyecto y agregamos un dictamen. En el dictamen, ¿qué nos va a pedir? Mínimamente nos va a pedir la justificación. ¿Por qué estamos haciendo una cancelación de proyecto? ¿No? Nos va a pedir el informe técnico. Este informe técnico que nosotros vamos a hacer, mediante la cual se va a hacer la cancelación, ya les repito nuevamente, tiene que estar con visto bueno de la MAE. ¿Ya? Y luego nos dicen, el tema de informe técnico, informe legal, etcétera, etcétera, etcétera. Diré el responsable de la MAE, el nombre de la MAE, los datos de la MAE, los datos del responsable del proyecto, etcétera. Entonces, una vez que sellamos, que generamos ese dictamen, aquí nos va a aparecer en esta fila cancelación de proyectos. Sellamos el dictamen y con eso ya no va a estar vigente nuestro proyecto, ¿no? Cuidados que hay que tener con el tema de cancelación de proyectos. Hay que estar seguros si no se va a ejecutar. Si por algún motivo hemos cancelado un proyecto, ya, y queremos habilitarlo, no nos van a permitir habilitar. Vamos a tener que generar un nuevo proyecto con un nuevo código civil. Van a tener que generar informes técnicos, legales, para la inscripción de este proyecto, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de la cancelación del proyecto.
¿no? ¿Qué más? A ver, ese sería el tema de la cancelación de proyectos. Ya hemos hablado ampliamente el tema del cierre de proyectos, ya hemos hablado el tema qué proyectos pueden estar cancelados, etcétera, ¿no? Aquí, bueno, de todas formas, podemos ver todos los proyectos que han sido cancelados, ¿no? Que están cancelados o que han sido cerrados, ¿no? Cuándo han sido cerrados, etcétera, ¿no? La lógica es, compañeros, que siempre no tener proyectos pendientes o proyectos que ya se han concluido y que no se estén cerrados, ¿no? Es un trabajo bastante pesadito porque hay que sobre todo por ser proyectos de años pasados, creo que toda la mayoría de las entidades están teniendo mucho problema, ¿no? Y este trabajo es casi te toma bastante tiempo, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento, esos son los dos módulos que quería explicarles el día de hoy. Ya, ahora, ¿qué más podemos hacerlo? El tema, bueno, ayer ya les he hablado del tema de todos los reportes que tiene el CICIG Web. Son bastantes, esto es, sí o sí es para curiosear, es para ver el tema del tema de seguimiento físico. Por ejemplo, aquí tenemos el tema de seguimiento físico que quisiéramos verlo, ¿no? ¿Cuáles han sido, ¿no? ¿Por qué no está cargando esto? No está registrando ningún dato. Ya, otro de los temas, otro de las opciones es siempre el tema de la administración. Y con esto estaríamos ya prácticamente concluyendo todo el manejo del CICIG Web. No tiene las opciones de administración, ¿no? En el tema de la administración nos dicen, uno de los importantes es cuántos usuarios tiene nuestra institución, ¿no? Y con qué perfiles está, ¿no? Les mencioné que hay varios tipos de perfiles, ¿no? Y a partir de ellos nosotros podemos hacer uso, ¿no? Si alguna vez, si siempre traten de que los trabajos que ustedes realicen estén relacionados al perfil que ustedes van a utilizar. Si van a ser los administradores completos del CICIG Web, entonces siempre soliciten al BIFE, ¿no? Que les habiliten el perfil de administrador, ¿no? Aquí, bueno, de todas formas, sí podemos cambiar el tema de la contraseña, ¿no? Hagan ese trabajo regularmente para poder tener información, para que no se distorsione la información en lo que corresponde al perfil que ustedes manejan, ¿no? Entonces, ese es el manejo, estimados colegas, ¿no? Como han podido apreciar, en el CICIG Web, a comparación tal vez de otros sistemas, se manejan muchos conceptos, ¿no? Muchos conceptos, muchas pautas que hay que manejarlo, etcétera, y que necesariamente tenemos que tener conocimiento para hacer uso de este sistema, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud respecto a todo lo que hemos estado avanzando en los días pasados, ¿no? He tratado de ser bastante, bueno, lastimosamente cualquier sistema, en el manejo de cualquier sistema, siempre la mejor forma de aprenderlo es el manejo, ¿no? Este curso sobre todo está orientado a dar pautas nada más, a dar pautas de cómo se maneja, de cómo se usa, pero
es la práctica la que hace en el manejo de este sistema, ¿no? Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Con eso estaríamos concluyendo el día de hoy, estimados colegas. ¿No? Bueno, de todas formas, les agradezco muchísimo por la atención, por la oportunidad de haberles transmitido el conocimiento que se tiene en este manejo. Si en algún momento necesitan alguna colaboración, alguna sugerencia, o si les puedo ayudar en el uso del sistema, no duden en comunicarse conmigo. Siempre estamos para poder ayudar, ¿no? Con eso estaríamos terminando, estimados colegas. Yo les agradezco infinitamente. Bueno, será hasta otra oportunidad, en todo caso, si es que no existiera alguna pregunta. ¿No? ¿Cuál es su número de teléfono, licenciado, para cualquier duda que tengamos o cualquier duda o consulta que se pueda hacer, así poderse comunicar con usted? Claro, no hay problema, es el 707. Repito, por favor. 707 18332. Rafael Mareño. Ya, listo. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, espero que les haya servido de mucho estas clases, este pequeño curso. Bueno, me despido y siempre deseando lo mejor y bueno, y que tengan un buen descanso. Hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias a usted, licenciado. Bueno.